Agradecemos el tiempo que se están dando ustedes para estar en esta actividad enmarcada en el inicio de la segunda materia de la licenciatura en Derecho. Le agradecemos al licenciado Iván Garza, que a nuestro amigo el licenciado Esteban Moreira hará la presentación de su currículum y que estará iniciando con lo que es la segunda materia, Derecho Romano. Bienvenidos todos a esta su casa. Esperemos que sea muy ilustrativa la actividad del día de hoy que vamos a estar llevando a cabo y que sea de provecho muy en particular para quienes tienen el privilegio de ser alumnos en esta licenciatura. Agradecemos a nuestro amigo Carlos Moreira que esté acompañándonos. Gracias, Carlos, por estar aquí. A quienes nos acompañan, Secretaría, Cintia, todos, para no omitir a nadie, todos los que están el día de hoy aquí presentes. Bienvenidos y bueno, pues adelante, licenciado Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarlos. Yo sé que este programa se les dijo que era 100% en línea, pero también creemos que es necesario aprovechar estos espacios, ¿no? El convivir, Creo que todas las carreras y más el mundo actual que vivimos es necesario un networking, pero el derecho se vive a través del contacto con la gente. El magistrado se los platicará más a fondo. Primero que nada quiero agradecer a los alumnos de la licenciatura en Derecho. Para mí es un gusto que estén aquí, que hayan tomado esta decisión. Ya vieron la calidad de docentes con las que estamos comprometidos a tenerles. En segundo lugar, aquellos alumnos que forman parte de la comunidad estudiantil de CEUCI. Veo por aquí a Tito que estudia en Magie y no sé si hay algún otro, pero aquí te tomé de ejemplo. Agradecerle que también esté aquí por aprovechar también estas actividades, el hacer un vínculo con la escuela y con compañeros de otras carreras. Y por último, para aquellos que no forman parte de la comunidad estudiantil, que sepan que tienen las puertas abiertas a nuestra escuela y que conozcan la calidad de docentes que estamos comprometidos a traer aquí. Entonces, también que sepan que el próximo ciclo en agosto los esperamos con los brazos abiertos para formar parte del CEUCI, aparte con nosotros la pasión por aprender. Yo no quiero meterme más en esta plática que es del magistrado, así que voy a leerles un poco de la semblanza del magistrado para que lo conozcan un poco, para que sepan quién es quien va a estar acompañándolos a ustedes, alumnos, durante estas semanas, y a todos los demás que sepan quién es quien viene a hablarles hoy de esta, estoy seguro, súper entretenida ponencia, una ponencia que va a tratar sobre derecho y que se va a vincular un poquito con la materia, que es el derecho romano. A nosotros, y me refiero a las, a Carlos, mi papá, y a mí nos bastó un desayuno para saber que esta materia va a ser muy entretenida. Así que estoy seguro que van a disfrutar estas semanas, pero bastante. Aquellos que les guste la historia van a encontrar una materia apasionante. Aquellos que no les guste tanto van a encontrar, y quizás no se les había tratado también como deberían. Van a encontrar unas actividades dinámicas, un estilo que va a lograr lo que es importante en la historia, que es traer estos conceptos del pasado y vincularlos porque son importantes en el día de hoy. Así que sin más preámbulo, voy con las similares. El magistrado Iván Garza García es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma del Noreste y realizó una estancia académica de investigación en la Universidad de León, España, adscrita a la Academia de Historia del Derecho. En el ejercicio público se ha desempeñado como jefe de la Unidad Jurídica y de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno, diputado general de la Dirección Estatal de Registro Civil, director de análisis y proyectos de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, jefe de la Oficina del Secretario de Gobierno, asesor en la 61ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de Coahuila, secretario técnico de planeación del Ejecutivo, en donde realizó las funciones de coordinador del Gabinete Estatal. Ocupó el cargo de consejero jurídico del gobierno de Coahuila, siendo además representante de la entidad ante la Conferencia Nacional de Gobernadores. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Zaragoza. Es profesor de las asignaturas de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, además, obviamente, de Derecho Romano en el Centro de Estudios Universitarios de San Isidro. También fungió como profesor especial de Historia del Derecho en la Universidad de León en España. Es columnista de los periódicos Vanguardia, La Prensa y El Factor, así como los portales de noticias Max News, Nuestra Revista y El Águila de México. Además, ha impartido un sinnúmero de pláticas y conferencias en diferentes foros, tanto en Coahuila como en otras entidades. Como pueden ver, es un currículum envidiable, así que les sugiero a los alumnos que a todos más que aprovechen tanto esta práctica como todas las oportunidades que puedan vivir en el estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Gracias, profe, muy amable. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Carlos. Pues vamos a empezar. Yo quiero iniciar, en principio, ya está prendido. Sí me escuchan los que están en línea. Sé que hay otras personas en línea, también los saludamos. Gracias por la lectura de la semblanza curricular. Ahorita me la prestas para llevársela a mi mamá, para que me crea. Luego sí voy a trabajar, porque piensa que nomás ando haciéndole al mago, ¿no? Quiero ofrecer de antemano dos disculpas. La primera, soy muy mal hablado. Trataré de evitar, les soy totalmente honesto, principalmente porque hay damas presentes, pero yo estoy totalmente seguro que mi primera palabra fue chingado. Mi mamá sí lo dice, yo no dije papá ni mamá, dije chingado, y creo que de ahí la historia de mi vida ha sido esa. Entonces voy a tratar de evitarlo. La segunda es que hablo mucho, entonces cuando se estén cansando, por favor ya díganme, córtale, negro, no está interesante, y yo me voy, de verdad no me ofende eso. Un muy buen amigo, ex jefe, mentor, me decía que la mente capta mientras la nalga aguanta. Entonces, si estamos aquí más de hora y media, 2 horas sentados, pues obviamente se nos va a hacer eterno esto. Y más, hablando de derecho, porque les pido por favor antes de iniciar que levanten la mano quienes son estudiantes de derecho, quienes en el centro. Bueno, la gran mayoría, pero hay quien no. Entonces podría no resultarles tan interesante. Sin embargo, deberemos partir de la base genérica de que el derecho engloba y regula toda la actividad humana. Entonces, no solamente eso, quien estudia imagen, pues tiene que tener nociones también de derecho. Quien estudia administración, que están acá presentes, los profesores, que son profesores de carrera, pues obviamente saben que el derecho regula la actividad humana, la actividad de la sociedad, y por eso es importante. Vamos a tratar de platicar de una forma sencilla para que todos nos entendamos. Y voy a comenzar haciendo algunas alusiones de la mayor seriedad. Por favor, les pido, esta es la parte más seria de la plática, les pido por favor que pongan mucha atención. Y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un abogado y un buitre? Si no la saben, se lo puedo contestar. Uno es un maldito animal carroñero y el otro es una simple ave. Eso es importante. Seriedad, por favor, esta es la parte seria de la plática. En una audiencia penal del sistema penal acusatorio, el llamado nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, por cierto, pero que es oral, el agente del Ministerio Público le grita al abogado defensor, ¿es usted un ladrón? A lo que el abogado le responde enérgico, ¿y es usted un vendido? El juez los interrumpe y dice, una vez que las partes se han identificado mutuamente, vamos a proceder con la audiencia. Seriedad, por favor. ¿Por qué los vampiros no atacan a los abogados? ¿No lo saben? Se dice que por cortesía profesional. ¿Por qué cuando ves un abogado en bicicleta no lo atropellas? Porque puede ser su bicicleta, cabrón. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Podría continuar contando chistes, anécdotas graciosas y vergonzantes sobre el quehacer y el papel de los abogados y las abogadas dentro de un contexto social, pero aquí podríamos pasar prácticamente todo el día, y lo que en todo caso nos da cuenta, esto que estamos platicando, es que la vastedad de comentarios, no siempre positivos, es más, generalmente negativos con respecto a la actividad de las y los abogados en la sociedad, pues nos da cuenta que tenemos la obligación de reivindicar precisamente la función de los profesionales del derecho. Tenemos que hacer algo para recuperar el prestigio del que antes se gozaba, y esta urgencia de reivindicar el papel del abogado es una mención recurrente año con año desde hace muchos años. Y cuando digo desde hace muchos años, créanme que no me equivoco. Escribió Ángel Osorio y Gallardo un espléndido texto que es de lectura obligada para estudiantes de derecho y abogados en ejercicio de la profesión, que se llama El alma de la toga. Algunos seguramente lo han visto, cuando menos en Amazon. Es un libro chiquitito, bastante barato. Les recomiendo que se hagan de él para empezar a formar su biblioteca. Dijo, y lo voy a citar si me permiten: tal cual hoy se entiende, los que en verdad lo somos, participamos de los honores que no nos corresponden y de vergüenzas que no nos afectan. Habló de honor y habló de vergüenzas.
Y lo realmente destacable de esta cita, del libro de don Ángel Osorio y Gallardo, español, él, por cierto, exministro de Fomento, diputado en reiteradas ocasiones, es que este libro lo publicó tras 25 años de labor jurídica y lo publicó en 1919. Ya desde entonces, y seguramente mucho tiempo antes, se hablaba de la necesidad de reivindicar el papel de las y los abogados dentro del contexto social. Por lo tanto, llegan ustedes a una institución que se ha preocupado y ocupado en ofrecer estudios universitarios de calidad a partir, en principio, del diseño de currículas que se ajusten a las necesidades actuales y a partir también de la designación de profesores que cuenten, salvo su servidor, con alguna experiencia vasta en el manejo de las materias y que puedan llegar a feliz puerto. Tomar la decisión de venir aquí a estudiar, a prepararse, a aprender cosas nuevas, a crecer dentro de la profesión. Cuando ya la mayoría trabajamos, cuando ya tenemos una vida más o menos formada y queremos avanzar y queremos estudiar, no es una decisión fácil, creo que lo sé y lo saben. Pero aquí, en este centro universitario, hablando de derecho, no deben limitarse solamente a aprender de derecho, sino tienen que prepararse, y esta es la parte difícil, como profesionales del derecho. Porque es muy fácil decir, estudio derecho, y como estudio derecho, pues entonces me concentro en estudiar leyes, me concentro en estudiar códigos, me concentro en estudiar jurisprudencia, pero tengo que convertirme en un profesional del derecho. Y al respecto, fíjense ustedes, voy a traer a cuento otro libro que también les recomiendo mucho. Este se lo recomiendo, pero así de lectura urgente, que es bien facilito leer este libro. Dice el maestro Juan Jesús Garzonofre, en su Historia Alternativa de la Abogacía, que sería muy difícil afirmar que los abogados no leen. Es cierto, la abogacía basa, obviamente, su actividad, su desarrollo en el manejo, en el entendimiento, en la interpretación de textos jurídicos. Lo mismo la ley que la doctrina, los mismos que los códigos, que la jurisprudencia. El abogado pasa su vida leyendo, por obligación o por necesidad, pero pasa la vida leyendo, y esto lo debemos de saber. Sin embargo, parece ser que las y los estudiantes de derecho, las y los profesionales del derecho, los abogados, no leemos libros sobre abogados, no leemos sobre la actividad que desarrollamos nosotros mismos, y eso nos hace mantenernos alejados precisamente de aquella percepción social de la que hablaba al principio. Tal parece que no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta nos vale bastante nada, ¿no? Prácticamente no hacemos nada al respecto. Nos limitamos a aprender derecho, pero comúnmente entramos tan de lleno al estudio de la ley que no nos detenemos a reflexionar sobre la existencia conceptual del derecho. Y entonces yo les decía antes, ustedes están aquí en el Centro Universitario San Isidro, Estudios Universitarios San Isidro, por un anhelo personal. Quieren convertirse los que estudian en derecho, en abogadas, en abogados, vieron el derecho como la mejor opción para sus estudios profesionales. Pero en algún momento, les pregunto, ¿se detuvieron a pensar qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a aprender? Se escucha muy bonito, Derecho. Voy a ser abogado, voy a ser abogada. Se escucha poca madre. Lo quiero ya presumir. Quiero ponerme una corbata. Quiero ir al juzgado. Quiero gritarle a un contrario. Esas cosas muy bonitas que suceden en las audiencias, ¿no? Ya sueño con hacerlo, ¿no? Que tengan licenciado, ¿no? O licenciado y que me pregunten cosas en la casa. ¿Cómo se arregla tal cosa? No tengo puta idea, pero como quiera decirlo, ¿no? O utilizamos la palabra clave de todos los abogados, depende.
De una vez les digo, la palabra clave es depende. Cuando yo era niño, hace muchísimos años, había un programa que se llamaba el programa del saber. Creo que sí. Pasaba en Canal 5, pues no había cablevisión, bueno, sí había, pero no podíamos pagarlo, ¿no? Entonces veíamos esto en las tardes, ¿no? Y iniciaba el programa con una caja mágica y una mano así media misteriosa que decía, la palabra misteriosa de hoy es, y sacaba una palabra y todo el programa tenía que ver precisamente o giraba alrededor de esa palabra. Bueno, pues la palabra clave para estudiar Derecho es depende, ¿eh? Entonces, cuando les pregunten algo, siempre digan depende y váyanse a consultar o pregúntenle a quien sí lo sabe. Dicen que lo ideal no es saber todo, sino tener el teléfono de quien sí lo sabe, entonces también se van a dar cuenta de esto. Pero bueno, el caso es que habrá que determinar, habrá que pensar qué es lo que voy a aprender. Y seguramente, si yo a ustedes, estudiantes de Derecho del Centro de Estudios Universitarios San Isidro, les pregunto, ¿qué es el derecho? Como ya llevaron una extraordinaria clase de introducción al estudio del derecho con Miguel Zulum, que me hicieron la broma, es un hombre muy campechano. Que Franco Escamilla debes de cuidarte porque seguramente ya viene otros cómicos allá, profe, con todo respeto. Lo dijo muy bien, muy campechano. Campechano él, extraordinario abogado, un hombre muy preparado. Es una delicia platicar con Miguel, por supuesto. Y Miguel les ha de haber platicado en aquel libro basado, muy sencillo, de Introducción del Derecho, seguramente vieron a García Maínez, es un libro que tiene que ser dentro de los torales de estudio del derecho, ¿no? Y seguramente les explicaron el concepto, la definición de derecho, y los más avanzados podrán recitarme aquí, ¿no? Y podrán decirme que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los seres humanos dentro de una sociedad, más o menos la definición clásica del derecho. Y entonces les preguntaría, ¿ya con eso ya sé lo que es el derecho? Pues no, porque el derecho va mucho más allá. El derecho va más allá de una definición clásica. Y por tanto, nosotros tenemos que aprender, les decía, a tratar de conceptualizarlo, a saber cuál es precisamente la ubicación conceptual del derecho como tal. ¿Cómo lo aprendo esto? Hay un extraordinario libro, ese sí déjenlo para más despuesito porque está bastante denso, se llama Teoría del Derecho de Edgar Bodenheimer. Buenísimo, pero un poquito más pesado. Y Bodenheimer lo explica de una forma por demás sencilla. Y para hacerlo, para explicar la ubicación conceptual del derecho, Bodenheimer se basa en un texto de la literatura universal que lleva por nombre Vida y aventuras de Robinson Crusoe, la obra clásica de Daniel Defoe. ¿Alguien ha leído a Robinson Crusoe de Daniel Defoe? Si no lo han leído, pues a lo mejor vieron una película. Hay 10,000 películas de Robinson Crusoe. Hay una mexicana muy mala que pasaban en Canal 5, luego en Canal 9 de Galavisión, ¿sí? Con Hugo Stiglitz, era ¿se acuerda, profe? Que somos más o menos de la edad, bueno, yo soy como 3 años más grande, yo llevaba al profe el kinder, pero era malísima la película, malísima, pero más o menos nos daba cuenta de vida y obra, de vidas y aventuras de Robinson Crusoe. Les platico la premisa fundamental del libro, es muy sencillo, resulta que una persona se ve abandonada tras un naufragio en una isla desierta frente a América del Sur, cierta parte de América del Sur. Y tras 25 años, miren ustedes, de vida solitaria, Robinson Crusoe, inglés él, tiene la oportunidad de salvar la vida de un salvaje, de un aborigen que se encontraba precisamente en esa isla y que estaba a punto de ser merendado por una horda de caníbales. Luego desierta no estaba la isla, tenía ahí sus salvajes y estos aborígenes iban a merendar a uno de sus miembros, ¿no? Y entonces el joven, preocupado, lo iban a matar, se lo iban a comer, pedía auxilio en su dialecto y Robinson Crusoe lo salva, ¿no? Lo salva de ser asesinado y luego engullido por sus compañeros, ¿no? Y obviamente, embargado de gratitud,
este salvaje se arrodilla ante su Salvador, dice el libro, que toma su pie y lo coloca en su cabeza y le jura lealtad para toda su vida. ¿Sí? A él lo llamó Viernes. Era así un morenito, así como su servilleta, un poquito más chaparrito, no tanto como Silum, pero más o menos. Pero no lo vieron, ¿eh? No lo vieron. Todos fueron en línea, ¿verdad? Pero es chiquitito. Pero y seguramente hablaba más o menos igual, pero no con tanta cultura. El caso concreto es que lo llamó Viernes, lo pudo haber llamado Joaquín, Jacinto, la chingada, pero lo llamó Viernes porque se lo encontró en un viernes, le pareció buena idea hacerlo, me parece una mamada, pero bueno, pues así lo hizo. Después ya en compañía de Viernes, ¿sí? Y me están grabando, de verdad que no tengo perdón de Dios. Luego en compañía de Viernes, Robinson Crusoe tiene la ocasión de salvar la vida de otro ser humano. En esta ocasión se trata del capitán de un barco inglés cuya tripulación se había amotinado en contra de él, en contra del capitán. ¿Sí? Y entonces Robinson Crusoe lo salva de ser asesinado por su propia tripulación. Y cuando lo salva, le hace una propuesta y le dice, te ayudo a recuperar tu barco con dos condiciones. La primera, que mientras te encuentres en la isla te vas a someter a mi potestad, a mi autoridad. La segunda es que cuando recuperemos tu barco, me vas un aventón en forma gratuita hacia Inglaterra para poder regresar a mi casa. No les cuento más del libro para que lo lean después, para no tener que hacer alerta de spoiler como Ibarrechi, pero al final del día, hasta aquí nos damos cuenta de que existen, con estos ejemplos, dos formas distintas de relaciones humanas. La relación de Robinson con Viernes es una relación de dominación, de sujeción, una relación de poder. ¿De acuerdo? Robinson tiene derecho incluso de vida y muerte sobre Viernes. Viernes no tiene ningún derecho con respecto a Robinson. La relación de Robinson con el capitán es una relación distinta. Es una relación en la que ambos se reconocen derechos y obligaciones recíprocas. Hay entre ellos un contrato, un acuerdo de voluntades para con ello producir consecuencias de derecho. Luego, no es una relación de poder como la de Viernes, sino una relación jurídica. Y eso es lo que nos permite precisamente colocar el derecho en el contexto de las relaciones humanas. Y obviamente, esta sencilla reflexión nos tiene que llevar al análisis de dos situaciones sociales que son distintas, opuestas entre sí incluso. Por un lado, les voy a hablar de la anarquía. No sé si alguno o alguna de ustedes han escuchado hablar del concepto de anarquía. Los más chavos, como yo, estoy hablando de setenteros, de que nacimos en los 70s, por ahí de los 90s volvió a ponerse de moda el símbolo de la anarquía. ¿Cómo estás? El símbolo de la anarquía, que era una A y un círculo, y lo traíamos en unos dijes aquí. No sabíamos lo que significaba, pero se veía mamoncísimo, no lo poníamos, ¿no? Los veían en el centro, en la de Victoria, por cierto, no crean que era una cosa acá. Bueno, la anarquía, se los platico rápidamente, es un fenómeno social en que las personas que viven en esa sociedad no tienen reglas, no tienen límites. Donde hay anarquía, no existen reglas de convivencia social. Les pregunto a ustedes, ¿alguien ha visto alguna, porque hay varias, de las películas de La Purga? Sí, las hemos visto, ¿no? Digamos, el plot, el argumento de esas películas, la premisa, parte de una sociedad hipotética en los Estados Unidos en las que durante 12 horas los ciudadanos, las personas pueden hacer lo que les venga en gana. Pueden matar, pueden robar, pueden violar, pueden hacer lo que les venga en gana y esas conductas no van a ser constitutivas de ningún delito y por lo tanto no son punibles, no son castigables. Bueno, imaginemos ese fenómeno, ¿sí?
de la purga, pero imaginémoslo en forma permanente, no solamente durante 12 horas. Bueno, eso es la anarquía. Las personas no tienen ninguna limitación. ¿Entendimos la anarquía? Bueno, pongamos en pausa tantito la anarquía, permítanme eso, y vámonos a un fenómeno social que se convirtió en su momento inclusive en forma de gobierno, totalmente contrario, y nos vamos al despotismo. Acá en el despotismo, un hombre o una mujer podría serlo, que gobierna, carece de límites, tiene derechos ilimitados frente a las personas a las cuales rige, a las cuales gobierna. ¿Notan ustedes la diferencia? En la anarquía, las personas que integran la sociedad no tienen límite alguno, no hay reglas de convivencia social. En el despotismo, por el contrario, una sola persona tiene derechos ilimitados y los demás ninguno. ¿De acuerdo? Pero al final del día, en una y otra, no existe limitación. En la primera a los ciudadanos, en la segunda a la clase gobernante o a los gobernantes. Y entonces la pregunta es, ¿dónde coloco el derecho? Si yo me voy a permitir, espero que todos vean, si yo coloco de este lado la anarquía y de este lado el despotismo, ¿sí? Como dos fenómenos opuestos entre sí, yo tengo que saber colocar conceptualmente el derecho en medio de los dos. Porque es el derecho, precisamente, el que por su propia naturaleza tiene como función la de crear y mantener un equilibrio entre estas dos formas disímiles y opuestas de sociedad. ¿Sí? Porque el derecho está enfocado a limitar a los ciudadanos para que no hagan lo que les venga en gana, ponerle reglas de conducta. Oye, tú no puedes andar por la vida matando cabrones, tienes que ceñirte a una serie de disposiciones jurídicas. Pero no solamente eso, el derecho también va a limitar a los gobernantes. Oye, gobernantes, que tú no puedes venir a hacer lo que quieras, tú tienes que someterte al imperio de la ley para ejercer tu función de gobierno. Y eso obviamente va a producir que con tu función respetes los derechos de las personas. Por lo tanto, el derecho limita a las personas, pero también limita a los gobernantes, limita a quienes integran la sociedad y limita también a quien rige esa sociedad. Por eso colocamos el derecho conceptualmente en la mitad de estos dos fenómenos sociales que son opuestos entre sí. Porque obviamente de lo que se trata es de crear reglas de conductas y entonces toma vigencia la definición de la que hablábamos anteriormente. Es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los seres humanos dentro de una sociedad, sociedad y gobierno. Y fíjense, se los ha de haber platicado Miguel, espero que así haya sido. Esta es la primera clasificación o gran clasificación del derecho en derecho público y derecho privado. Así de sencillo. Las normas de derecho que regulan la actividad de los ciudadanos, pues son normas de derecho privado. Y las que regulan la actividad del gobierno son normas de derecho público. Así de sencillo, ¿eh? Así de fácil para entender precisamente la primera gran clasificación del el derecho, pero esa es otra historia, dijera la nana Goya, y ya tendremos ocasión de platicar de ella. Ahora bien, ya sabemos a este momento dónde se coloca conceptualmente el derecho entre estas dos formas opuestas de relaciones o de fenómenos sociales. Ahora, tenemos que hablar o analizarlo también como una ciencia, por supuesto, que es la ciencia del derecho. Y también cuando platicaron de introducción al estudio del derecho es la ciencia que estudia y la jurisprudencia y las dos acepciones de la palabra jurisprudencia. Y, bueno, cabrón, página 16 del libro de García Maínez, cabrón, es un orgasmo leer esa chingadera. Sin embargo, pregunto una cosa, ¿es el derecho en realidad una ciencia? Y cuando yo hago esta pregunta, los puristas del derecho me quieren crucificar en una cruz de madera
de la más corriente, como dice la canción, o encerrarme en la torre más alta del castillo más alejado como una versión moderna de Rapunzel, pero bastante prieto y de pelo corto. Porque obviamente no nos permitimos pensar que el derecho no es una ciencia. Por supuesto lo es. Pero es que el derecho también es un arte, ¿eh? Y entonces lo tenemos que entender desde ese punto de vista. Me van a decir, oye, estás romantizando precisamente el concepto de derecho. No, en realidad no es así y les voy a explicar por qué. A ver, dijimos en un principio que el derecho era un conjunto. Ah, gracias, muy amable. Sí, gracias. Dijimos que el derecho era un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, las normas se encuentran contenidas en la ley, ¿cierto? Ok. La ley tiene dos características, ¿sí? Esto también lo deberían de haber visto en introducción. La ley es general y la ley es abstracta. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Bien fácil, entendamos la forma bien sencilla. Es general porque es común para todos, ¿sí? Nadie puede estar por encima de la disposición legal o constitucional, según sea el caso, ¿sí? Nadie está más allá de. La ley es para todos igualita. Todos quienes caigamos en el supuesto tenemos las consecuencias de la ley. Eso tiene que ver con la generalidad como característica de la ley. Pero la ley también tiene la característica de ser abstracta y este es un concepto un poquito más difícil de entender, pero lo trataré de explicar también de una forma muy sencilla. Miren ustedes, la ley señala un supuesto, una hipótesis, que cuando se realiza en el mundo fáctico, en los hechos, entonces produce las consecuencias de derecho. No se preocupen si no me entendieron. Lo voy a explicar a partir de la legislación penal. Yo no soy penalista, no me gusta siquiera el derecho penal. Sin embargo, la mejor forma de entender la abstracción de una ley es a través del derecho penal. ¿Por qué se los dijo? Dice el Código Penal que comete homicidio quien priva de la vida a otra persona. Ese es el tipo penal de homicidio. Comete homicidio quien priva de la vida a otra persona. Está señalando el Código Penal una hipótesis que si se realizan los hechos, produce consecuencias. El código no dice comete homicidio Laurita Garza si priva de la vida a Emilio Guerra, el prometido de Estela, porque entonces sería específico. No, contiene una abstracción. Comete homicidio quien priva de la vida a otra persona. Premisa mayor. Premisa menor. Laurita Garza privó de la vida a Emilio Guerra, el prometido de Estela. ¿Sí? Se produce el hecho que regula la norma, en hipótesis. Luego entonces, conclusión, Laurita Garza cometió homicidio. Y la pregunta, ¿Laurita Garza va a ir a la cárcel? ¿Cuál es la palabra? Como dijo uno cuando llegó a su ejido después de estudiar Derecho y le preguntaron algo, no, dijo, ¿necesitamos un abogado? Depende. Ah, pues habría que ver si Laurita Garza tiene un atenuante, ¿sí? Estaba bajo emociones violentas. Pues porque el Emilio le dijo, ya no te quiero, me voy a casar con Estela. Y Laurita dijo, tú me dijiste que me querías. Y aunque no lo dijo, seguramente le dio otra cosa más que besos. Entonces seguramente estaba emocionada por esa relación y obviamente cometió el homicidio. Entonces habría que ver cada caso concreto. Por eso les decía, por eso yo decía y hablaba del tema artístico que tiene el derecho. Porque entonces no se trata nada más de encuadrar la figura de los hechos con la norma. Si así fuera, sería sencillísimo. No, porque todos los casos, futuros abogados y abogadas, son totalmente distintos y hay que saber analizarlos. Obviamente, el hecho
de que un juez o jueza en materia familiar, por ejemplo, asigne la guardia y custodia al papá o a la mamá, no es un acto científico, es un acto prudencial a partir del análisis de las pruebas. Es que es mejor que esté con papá porque estar con mamá le produce un riesgo o viceversa. O puede estar con los dos, sin embargo, tiene mejores condiciones, tal o cual, ¿no? Entonces es un acto prudencial, no científico. De ahí que las soluciones en derecho carecen de la exactitud que corresponde a las ciencias, principalmente, por supuesto, a las ciencias exactas. En matemáticas, 2 más 2 son 4. Y siempre van a ser 4. En derecho no, ¿eh? En derecho no hay reglas preestablecidas. Por lo tanto, ustedes van a aprender derecho, pero también van a aprender aplicación del derecho. Y para aplicar el derecho hay que convertirnos en verdaderos artesanos, orfebres del derecho. Por lo tanto, el derecho tiene que estudiarse, aprenderse y aplicarse como la ciencia que lo es, sí lo es, antes de que me crucifiquen. No salgo de Arteaga, cabrón, yo quiero llegar a Saltillo, a mi casa. Y aquí en la iglesia de San Isidro me empiezan a cafetear. Sí se llama San Isidro la iglesia, ¿verdad? Sí. Yo de iglesia sé poco, ¿eh? Luego me preguntan de cantinas y también sé poco, pero trato de defenderme mejor. No tomo mucho y me decía mi papá que ni para eso servía. Dice, ni esa gracia tienes, güey. Pero bueno, ni esa se me da. Pero bueno, obviamente hay que convertirnos, les decía, en artesanos, en orfebres del derecho. Ahora bien, no solamente hay que saber aplicar el derecho, aprenderlo, analizarlo y aplicarlo como ciencia y como arte, sino adicionalmente nosotros tenemos que saber aplicarlo en justicia. Y ustedes me dirán, ¿pues que no es lo mismo? No, porque lo legal no siempre es lo justo. Y nosotros tenemos que saber aplicar el derecho en justicia. La justicia está relacionada con la igualdad. Justicia quiere decir tratamiento, dar tratamiento igual a los iguales cuando nos encontramos en condiciones de igualdad. Les pongo un ejemplo de esto. Imaginen ustedes que hubiera, ya me ha pasado, tuve un par de alumnos que eran gemelos, ¿sí? Bueno, lo siguen siendo. Y resulta que, imaginen ustedes, en este caso hipotético, van a la misma escuela, llevan las mismas materias todo el tiempo, ¿no? Imaginen ustedes que llega uno de los hijos con el papá y le dice que reprobó el examen de matemáticas y que va a tener por ello que hacer un examen extraordinario. El papá, enojado, lo reprende, lo manda a su cuarto y le impide jugar con su Xbox o con su PlayStation, con el Nintendo, para que nos entendamos los viejitos. Los que son, todos son más chicos que yo, pero para que nos entendamos, los que generacionalmente andamos por las mismas. Y vamos, ese es el castigo que le ponen, ¿no? Vas a jugar con tu Nintendo, ¿no? Durante un mes, ¿sí? El profe Blas es muy joven, por cierto, él no sabe. El Atari, cabrón. Sí, el Atari, es chingón. Sí, cabrón. Luego, ¿por qué no se soltaba uno esa chingada? Pues todo el tiempo agarrado, pero bueno. Sí, ya más grandecito. Pero bueno, el caso concreto es que al final del día, ¿sí? Lo castiga. Horas más tarde llega su otro hijo e igualmente le dice que reprobó el examen de matemáticas y que por tanto va a tener que aplicar o que hacer un examen extraordinario. Ya él no lo reprende. Es más, le dice, te doy una lana para que te compres un helado. Ante tal circunstancia, ambos hijos van a considerar que el padre actuó de manera injusta. ¿En qué radica la injusticia? La injusticia radica en que ambos se encontraban en situaciones iguales y sin embargo fueron tratados de forma desigual.
Por lo tanto, la justicia en aplicación del derecho tiene que ser o tiene que basarse como principio fundamental en dar el trato igual a los iguales. En alguna ocasión alguien dijo, tratar igual a los desiguales es desigual. Claro. Si hay circunstancias especiales, entonces yo tengo que aplicar el derecho en justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar nosotros ahora de la perspectiva de género? Como humanidad, tenemos una deuda tremenda con las mujeres, una deuda histórica con las mujeres. Y esa deuda la estamos empezando a pagar ahorita, ¿eh? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Tratando de equilibrar las condiciones de género. De tal suerte que yo puedo tener una norma jurídica abstracta y general, como lo dije antes, pero yo tengo que adecuarla de tal forma cuando se encuentran en contradicción los derechos de mujeres, por ejemplo. O cuando hay que privilegiar el interés superior del infante, de los niños. Ya no se les debe decir menores. El interés superior del infante. Cuando tengo que privilegiarlo, pues obviamente tengo que adecuar la aplicación de la norma jurídica, que es igual para todos, para las condiciones específicas. Y eso me va a permitir aplicar el derecho en justicia. ¿Sí? Y esto lo explico de una forma mucho más sencilla, para que me entiendan la diferencia entre lo legal y lo justo. En alguna ocasión, se toparon en su coche, cada quien en su carro, a las entradas de un motel, de estos de 360 pesos 6 horas. No me pregunten por qué es el precio, ni el tiempo. No me pregunten por qué nadie utiliza las 6 horas, eso ya también es una vanidad tremenda, ¿no? Por 3 minutos, ¿cuánto cobra? Pero bueno, de ese tipo de moteles, que aquí en la carretera hay varios, ¿no? Nunca he ido uno, pero entiendo que aquí hay varios, ¿no? Guiño. Se topan en la entrada, en su coche, ¿no? Y en un coche iba un juez y en el otro coche un abogado litigante. Lo cual podría pasar inadvertido como anécdota, salvo por el hecho de que el juez llevaba como acompañante en su carro a la esposa del litigante y el litigante llevaba en su carro como acompañante a la esposa del juez. Muy bochornosa la situación, ¿sí? Se paran ambos, se reconocen, se bajan del carro, abogados, gente civilizada, por supuesto, no se iban a liar a golpes ni nada, gente muy civilizada, y le dice el juez al abogado, señor abogado, qué penosa situación, qué bochornoso momento, me siento sumamente avergonzado de encontrarlo aquí y encontrarlo además en compañía de mi esposa en su carro. Y a lo que le contesta el abogado, dice, por supuesto, señor juez, su señoría, permítame decirle que es un momento sumamente vergonzante para ambos, porque no solamente es efectivo que yo traigo a su esposa de acompañante en mi coche, sino el hecho de que usted, cabrón, trae a la mía también en su coche. Y le dice el juez, le propongo una solución a esta circunstancia penosa para nosotros dos. Y me parece que lo legal sería que ambos permitiéramos que las damas bajaran de los coches y se intercambiaran. Y de esa forma, lo legal sería que yo me fuera a mi casa con mi esposa y usted se fuera a su casa con la suya. Perfectamente, señor juez. Me parece una posición sumamente civilizada de su parte. Qué bueno que ambos estudiamos en el Centro Universitario San Isidro. Somos gente. Me parece que eso sería lo legal, tal y como usted lo dice. Pero me parece que sería injusto. Y le dice el juez, ¿y por qué es injusto? Dijo, porque usted va saliendo y yo apenas voy entrando, cabrón. Aquel ya había coronado, ¿verdad? Sí, aquel ya había metido gol y este apenas iba. Lo justo sería, en circunstancias iguales, aquí te espero. Para 3 pinches minutos, aquí estás, mira, voy al Oxxo por un andati. Aquí te veo.
Bueno, esa es precisamente la distinción entre lo legal y lo justo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender derecho, como les dije, no solamente ubicarlo conceptualmente entre estos dos fenómenos sociales para los cuales el derecho sirve de equilibrio, anarquía y despotismo, uno. No solamente como ciencia y como arte, dos, sino también tenemos que aprender a interpretarlo y a aplicarlo principalmente en justicia, como lo habíamos comentado anteriormente. Ahora bien, no solamente, reitero, vamos a analizar este punto, sino también tenemos que aprender, y esto es bien importante porque generalmente no nos lo enseñan en ninguna escuela, en estudios universitarios, cuando aplicamos el derecho, también tenemos que hacerlo bajo rectitud de principios, es decir, en un contexto de ética. ¿Sí? Y algunos me dirían, ay, ya llegamos a la parte de la moral. Qué flojera. No venimos a estudiar para eso. Pues déjenme decirles que sí, ¿eh? Porque además, reitero, de aprender derecho como ciencia, como arte, y de aplicarlo en justicia, hay que también saber aplicarlo en rectitud de conciencia. Y créanme que eso después del día cuesta muchísimo más trabajo que el propio aprendizaje y aplicación del derecho. En sus memorias, Gonzalo N. Santos, cacique de San Luis Potosí de la época postrevolucionaria, caudillo revolucionario, él se involucró en la Revolución Mexicana a los 13 años apenas. Llegó a ser gobernador de San Luis Potosí y posteriormente él ponía al resto de los gobernadores y se seguía mandando. Era un cabronazo bien hecho. Le decían el alazán tostado. Todo el mundo le tenía pánico a Gonzalo N. Santos. Bueno, es tan afamada la historia de Gonzalo L. Santos, tan famosa, que no sé si han visto ustedes la película Arráncame la vida, que se basa en una novela del mismo nombre de Ángeles Mastretta, protagonizada, esta sí es una buena película mexicana, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y Ana Claudia Talancón, Me caso mañana sin averiguar el pasado, sin bronca. Si no la han visto, háganse un favor, es muy buena película y el libro es mucho mejor todavía. Y cuenta un poquito la historia del general Andrés Asensio. Es un personaje ficticio. Cuando lo escribió Ángeles Mastretta, dice que lo escribió pensando en Maximino Ávila Camacho, el hermano incómodo. Ya platicaremos de esa historia. Sin embargo, Daniel Jiménez Cacho, actor consagrado, actor mexicano buenísimo, dice que para poder entrar en el personaje del general Andrés Asensio, protagonista de esta historia que les comento, leyó las memorias de Gonzalo N. Santos. Y hay una frase de Gonzalo N. Santos que se ha hecho famosa y ha pasado a la posteridad. Y dice que por lo que él entiende, la moral es el árbol que da moras o vale pa' una chingada. Así lo dice. Esa chingada no fue mía, fue de él. Sí, tengo derechos de autor. Obviamente estoy respetando al autor intelectual. La moral es un árbol que da moras o vale para una chingada. Pues no es la moral que se trata de transmitir a las y los estudiantes de derecho, y no es esa moral, no son esos principios éticos los que tienen que regir la vida y la función de un abogado. Porque miren ustedes, se suele sostener que la condición predominante de un abogado es el ingenio. Entonces, entre más ingenioso sea, va a ser más exitoso. No importa si para ello tengo que desatender normas éticas. Al final del día, la ética está en mi propia rectitud de conciencia. ¿Sí? Y se piensa entonces que el más ingenioso, que el más hábil, suele ser el más exitoso. Pues déjenme decirles que no, Esa es una idea falsa, Porque si así lo fuera, pues obviamente la vileza, la astucia, lo poco ético, pues tendría mejores resultados que aquel quien se dirige sin tanto ingenio, pero más con rectitud de conciencia.
La rectitud de conciencia, reitero, la conducta ética debe ser la piedra angular de la formación del futuro abogado y de la actuación del futuro abogado. Y obviamente, de cada uno de ustedes depende convertirse en verdaderos agentes de equilibrio social. Si de lo que se trata es de aprender el derecho, interpretar el derecho y aplicar el derecho, para con ello tener reglas de conducta social, ustedes como operadores jurídicos tendrán que ser verdaderos agentes de equilibrio social y esto solamente se logra a partir de la aplicación ética del derecho. Llegan ustedes a una institución en la que no solamente se van a formar en derecho, sino también en principios y valores. Y obviamente esto nos lleva a esta parte que tiene que ver con la formación. Miren ustedes, hasta este momento nosotros ya ubicamos el derecho desde el punto de vista conceptual. Ya analizamos el derecho, ¿sí?, como ciencia y como arte. Ya dijimos que el derecho se tiene que aplicar en justicia porque no todo lo legal es justo y nosotros tenemos que aplicar justicia. Tercero, ya aprendimos, o cuarto, miren, ya me estoy contando bien los dedos. Cuarto, ya aprendimos que adicional a ello tengo que actuar en rectitud de conciencia a partir de principios éticos. Y llega el momento de preguntarnos entonces, ¿cómo debo aprender derecho? ¿Cómo le voy a hacer en este tránsito si voy empezando apenas? Y creo que no es tarde para reflexionar sobre un par de conceptos al respecto, porque nosotros debemos distinguir entre el objetivo que perseguimos como estudiantes de derecho y los motivos que nos han llevado o que nos han traído más bien a tratar de alcanzar este objetivo. Miren ustedes, el objetivo es común para todas y todos nosotros, al menos para los estudiantes de derecho. Todos quieren alcanzar la meta. Todos y todas quieren obtener un título, ¿sí?, que los acredite como licenciados o licenciadas en Derecho y con ello permitir ejercer la profesión de la forma en la que elijan hacerlo. Obviamente, este es el objetivo que es común para todos, pero los motivos que los llevaron a tratar de alcanzar este objetivo son distintos en cada uno de nosotros. De hecho, los motivos pueden ser uno o pueden ser varios. De hecho, los motivos pueden ir cambiando conforme vaya avanzando en mis propios estudios de derecho o de cualquier otra carrera. Y entonces yo tengo que aprender a identificar cuál es el objetivo y cuáles son los motivos. Les platico una anécdota que les cuento porque es corta y además porque les tengo mucha confianza. Cuando yo tenía entre 17 y 18 años, es decir, hace 2 más o menos, yo me dedicaba a algo enteramente distinto a lo que estoy haciendo actualmente. Yo era locutor, trabajaba en una casa productora de radio y de televisión y pues me pagaban por hacerlo bastante mal, por cierto, ¿no? Y obviamente eso lo hacía para obtener recursos económicos, no solamente para ayudar en mi casa, que era necesario hacerlo, sino para tratar de costearme la carrera, que si bien es cierto, yo fui a una escuela pública, pues de cualquier forma había que pagar la inscripción y pues de repente había que sacar una copia, había que comprar un código o simplemente pues comerse una gordita en la mañana, ¿no? O sea, de repente, ¿no?, cuando se podía. Y entonces yo me dedicaba precisamente a esa actividad. Y debo decirles que me gustaba mucho, ¿eh? Lo disfruté mucho. En esa ocasión o en esa etapa me correspondió hacer también algo de actuación, cosa que también me gustó mucho. Y recuerdo muy bien que estábamos grabando un programa de televisión, pero los llamados los hacían en la noche, porque deberán entender ustedes que las rentas de los estudios y los equipos eran más baratos en la noche. Y entonces la productora para la cual yo trabajaba, pues para ahorrarse una lana, hacía los llamados de noche, grabábamos durante la madrugada en ciertos espacios que se conseguían para tal efecto. Yo recuerdo bien que en uno de esos llamados estábamos, adelante, profe,
estábamos grabando y entre escena y escena yo me iba hacia un rinconcito donde estaba una mesa como la que está acá y me ponía a leer. Estaba leyendo y estudiando el libro de Teoría General del Estado de Francisco Porrúa Pérez. Te acordarás, abogado, aquel de Editorial Porrúa de Pastas Verdes, que había sacado, por supuesto, de la biblioteca, que no se permitía que se rayara, pero yo con el marcatextos en friega, porque pues era el único que podía acceder. Y me acuerdo que se acerca el productor de aquella casa productora donde yo trabajaba, acompañado de otra persona que siempre andaba con él, Gerardo se llamaba, pero no sé bien qué actividad tenía él, y me dice, oye, pues si tú tienes un contrato con nosotros, ¿por qué estás leyendo eso? ¿Por qué? Pues tómate un café, platica con las muchachas, o sea, ¿por qué estás leyendo? ¿No? Y entonces yo le respondí, sin dudarlo, así de bote pronto, es que yo quiero ser abogado. Y vino una pregunta que en ese momento no supe cómo responder. Me dice, ¿y para qué quieres ser abogado? Me dejó helado, no le dije nada, ahí terminó la plática, seguimos grabando y me fui a mi casa, ya entrada la mañana, ¿no? Del día siguiente. Pero no se me quitaba la pregunta de la cabeza. Y ahí aprendí que cuando estudiamos derecho o cualquier otra carrera, pero cuando queremos lograr un objetivo, hay que aprender a distinguir entre el objetivo y los motivos. Quiero ser abogado, objetivo. ¿Para qué o por qué quieres ser abogado? Motivos. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿y esto de qué me sirve, cabrón? Muy sencillo. Porque ustedes están iniciando una carrera en la que de repente van a flaquear, ¿eh? No flaquear así como yo, sino flaquear de que se van a sentir un poquito más débiles, van a sentir que la carga es pesada, van a sentir que quieren sucumbir ante la ley del mínimo esfuerzo. No mando la tarea, no pasa nada. Mira, no me conecto a la clase, no pasa nada. No tengo tanto compromiso, no pasa nada. 70 es suficiente, lo demás es vanidad. No me voy a esforzar por una mejor calificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando quieran aventar la toalla, cuando piensen que es más cómodo regresarse al estatus que tenían, al status quo de la comodidad, porque chambean, ¿no? Porque decidieron ustedes dar un vuelco a su vida y dijeron, yo quiero ser abogado en su momento. Aunque eso implicara un esfuerzo adicional a la vida que llevan habitualmente. Entonces, cuando quieran aventar el arpa, cuando quieran aventar la toalla, pues piensen en los motivos por virtud de los cuales quieren alcanzar el objetivo y esto precisamente les va a refrescar no solamente la memoria, sino las intenciones, los propósitos de alcanzar el objetivo y créanme que le van a poner más ganas a la actividad que realizan. Llegan además a una institución educativa tras una coyuntura histórica en que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieron que evolucionar de forma acelerada. Ahorita mismo estamos conectados con algunas personas, seguramente ya le apagaron a la cámara, yo lo hubiera hecho. Después de los 2 chingados la apago, o sea, ¿para qué? Este cabrón es Polo Polo, mejor pongo un cassette, un disco de Polo Polo y se acaba la cosa, ¿no? Pero al final del día, estamos viviendo un proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo no tradicional, en un modelo distinto, por lo tanto hay que adaptarnos, ¿eh? Hay que desaprender lo aprendido y volver a empezar. Hace poquito, bueno, al inicio de esta semana, me mandaron a hablar del Instituto de Fortalecimiento y Profesionalización Judicial, digamos, el Centro de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Coahuila, donde yo me desempeño actualmente, y me pidieron que diera un curso o una serie de módulos sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ustedes ya van a estudiar precisamente a partir de ese código. Nosotros estudiamos una legislación estatal, ahora hay una legislación nacional y se tiene que adecuar. Entonces vamos a empezar precisamente con estos cursos de capacitación. Y la titular del centro nos dijo, oye, pues podemos hacerlo a distancia. Es más barato, es más fácil, es mucho más cómodo para todos y tal. Y alguien comentó, no, a distancia no, porque no nos ponen atención. Y entonces yo le dije, a ver, quien no nos vaya a poner atención, no lo va a hacer aunque esté aquí o esté en la camarita, ¿eh?
Porque puedo apagar la cámara o puedo apagar la mente, cabrón, y no poner atención. Entonces, no es ningún indicativo el estar presencial o a distancia. Siempre será importante tener un primer acercamiento. Por eso quise venir acá y me lo permitió tanto el profe Carlos como Carlos Moreira, como el profe Blas, me permitieron tener esta charla con ustedes. Las siguientes encuentros serán a distancia y entonces tendremos que disciplinarnos y tenemos que tener más autocontrol y tenemos que tener más compromiso. Miren ustedes, me voy a permitir citarlo. Andaba en Torreón post pandemia, acababan de reabrir nuevamente algunas actividades y tal, y fui a Torreón y fui a un centro comercial y en el centro comercial, en una tienda, había una revista y me puse a leer esa revista. Y venía un artículo muy interesante que tenía que ver precisamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje en la pandemia, escrito por una pedagoga. Lamentablemente, debo decirlo, no apunté el nombre, malamente, pero sí apunté en el celular una frase que me llamó mucho la atención y que quiero compartírselas. Ponía ella, a mis alumnos me faltó decirles que ese mundo nómada, donde se requerirán profesionales que sean capaces de crear y sumarse a formas de trabajo sin lugar, sin horario y sin uniforme, ya está aquí y requiere más disciplina, más autocontrol y más compromiso que nunca. Miren ustedes, más disciplina, más autocontrol y más compromiso que nunca. Quienes estén estudiando o vayan a ingresar y vayan a continuar en el Centro de Estudios Universitarios San Isidro o en cualquier otra institución educativa en las que se ofrezcan modelos no tradicionales, sino de avanzada, el compromiso es de ustedes. Disciplina, autocontrol y principalmente compromiso. Yo tengo muchísimos años dando clases y de un tiempo a la fecha, desde hace mucho, yo no paso lista. No paso lista de asistencia. En la Universidad Autónoma de Coahuila, de acuerdo al estatuto universitario, las asistencias cuentan para tener derecho para presentar exámenes. Yo no lo hago. Es muy sencillo. Aquí viene quien quiere. Esta es como la llamada misa. Viene quien quiere y escucha el sermón quien quiere y lo adapta a su vida quien quiere. ¿Sí? Esta es una invitación. Están aquí por voluntad propia, porque de ustedes depende entonces el éxito que vayan a tener precisamente en su vida futura. Porque aquí no están preparándose, y se lo recuerdo, para presentar un examen o para aprobar un examen. Eso es lo de menos. Ni están preparándose para aprobar una materia, para pasar de un semestre a otro. No, están preparándose para lo que se van a desempeñar en su vida futura. De ustedes depende entonces el éxito o el fracaso que esa vida futura vaya a tener. Fíjense ustedes, les decía yo que tengo muchos años dando clases. De hecho, en agosto de este año, estaba pensando ahorita en la mañana mientras me bañaba, porque sí me bañé, y además pienso mientras, es que como soy prieto, pues no se me nota, pero sí me baño todas las mañanas. Al final del día estaba pensando que justo en agosto de este año, Xochitl, que está por ahí, que me conoce prácticamente toda la vida, cumplo la mitad de mi vida dando clases. Es decir, cumplo 23 años dando clases, en 46 años de edad. Cumplo 23 dando clases en este agosto. Lo estaba pensando precisamente en la mañana y siempre, todos los años, platico con mis alumnos al final de la clase para ofrecerles una disculpa a cuanto ánimo haya sacudido mis maledicencias, porque sí digo muchas babosadas. Obviamente, para tratar de hacer una motivación especial para que continúen con su carrera y tal. Y siempre concluyo con una frase que en algún momento me dijo mi papá, que luego me la repitió muy poquito tiempo, antes de morir, por cierto, y que no se trata de una frase de él, ni mucho menos, pero a él le gustaba decirla. Y papá decía que tener éxito es lograr lo que se quiere, pero ser feliz es querer lo que se logra. Ustedes actualmente ya cuentan con un logro y van a tener mucho más. Quiéranlo, aprécienlo, valórenlo, aquilátenlo, abrácenlo, porque eso es lo que les permitirá alcanzar esta idea
teleológica, filosófica de la felicidad y con ello precisamente lograr tener mayor éxito en la vida. Me parece que con estas reflexiones, no solamente de derecho, como lo empezamos a hacer, sino de ciertos consejos para enfrentar el estudio del derecho, estamos listos para iniciar esta clase de derecho romano. No he hablado de derecho romano, por supuesto, pero lo haré en su momento, se los prometo. Pues para eso me invitaron. Me parece que están listos, pero quiero que me permitan a este respecto una última reflexión, si ustedes me lo permiten. Y si no, también ya están aquí. Y a mí, como no me quieren en mi casa, pues ya por eso estoy aquí. Me dicen, oye, ¿por qué te la pasas tanto en la oficina? Le digo, porque en mi casa no me quieren. Y me dicen, y aquí sí, no, aquí tampoco, pero me pagan. Le dije, pues está toda madre, ¿no? Una última reflexión. Algunos de los que estamos acá, seguramente todos, hemos abordado un avión, ¿no? Y generalmente, cuando abordamos el avión, ¿sí? El capitán dice muchas cosas que nunca se le entienden, ¿no? Nunca se le entiende, ¿no? Pero hay una señorita ahí que más o menos está traduciendo lo que está diciendo, ¿no? Y entonces nos dice que nos abrochemos el cinturón, ¿sí? Que nos acomodemos cómodamente, que disfrutemos el viaje y que nos relajemos. Ustedes empiezan una vida universitaria. Prácticamente la están empezando. Y les doy el mismo consejo que en el avión. Abróchense el cinturón y disfruten el viaje. Pero nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se relajen, a diferencia del avión. Lean cuanto les sea posible. Analicen, reflexionen, cuestionen, debatan, opinen, pero nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, se relajen. Y como escribió el extraordinario procesalista de origen uruguayo Eduardo J. Couture en Los Mandamientos del Abogado, que son más conocidos como el Decálogo del Abogado, pero se llaman Los Mandamientos del Abogado, estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida, pero sobre todo, ama tu profesión. Ámala profundamente. Ámala de tal manera que cuando tu hijo o tu hija te pida consejos sobre su futuro, consideres un honor sugerirle que se convierta en abogado o en abogada. Les doy la bienvenida a esta segunda clase de Derecho, que sería Derecho Romano, en este Centro de Estudios Universitarios San Isidro. Agradezco nuevamente la invitación que me hicieron para poder estar acá frente a ustedes y les agradezco también que me hayan permitido utilizar esta primer clase para hacer una serie de reflexiones generales sobre el derecho y sobre el estudio del derecho. Me interesaba mucho, me importa mucho que se encuentren ustedes en un contexto positivo para poder continuar, porque ya le iniciaron con su carrera de estudios de derecho y espero que a los que no estén estudiando derecho también estas reflexiones les hayan servido. Ahora sí, y aquí lo ligo un poco, y ya para terminar, porque como les dije, la mente capta mientras la nalga aguanta, ¿no? Pero básicamente, nosotros vamos a estudiar acá Derecho Romano. Y el Derecho Romano es una asignatura troncal en prácticamente todas las universidades que se encargan precisamente del estudio del derecho, que ofertan estudios del derecho y títulos de licenciado en derecho. Y entonces, obviamente, nosotros tenemos que reflexionar con respecto a ello y tenemos que partir de una base genérica. El derecho, así como lo entendimos antes, a través de su definición y de su ubicación conceptual, es una construcción histórica que va evolucionando, por supuesto, conforme van pasando los tiempos.
Anteriormente, el concepto, la noción de derechos humanos como tales no existía, por poner un ejemplo. O la transparencia y la rendición de cuentas, por poner otro ejemplo. O el derecho electoral como disciplina autónoma, por ejemplo. Bueno, no había Internet. Y el Internet es un derecho humano actualmente. No había conflictos por el agua y ahora el derecho tiene que regularlos. El derecho es una construcción histórica que va evolucionando, que va avanzando. Por lo tanto, para aprender a analizar, interpretar y, por supuesto, aplicar las disposiciones de derecho, las normas jurídicas, es indispensable conocer la historia de las instituciones jurídicas, los antecedentes primigenios por virtud de los cuales hoy contamos con instituciones jurídicas que se regulan en la actualidad, en el aquí y en el ahora. Y entonces ustedes me dirán, bueno, negro, te la paso. Ok, hay que aprender derecho, qué hueva, pero sí vamos a aprenderlo. Muy bien. Pero ¿por qué si yo estudio en el Centro de Estudios Universitarios San Isidro, en Arteaga, o en Saltillo, o en Ramos, o en donde esté, o en Campeche, por el profesor campechano? ¿Por qué si estudio en México, en Latinoamérica? ¿Por qué fregados tengo que aprender derecho romano? Hay 10,000 kilómetros, 10,500 kilómetros de distancia entre la Ciudad de México y Roma, para empezar. Nos separa un océano, el Océano Atlántico. ¿Por qué las disposiciones de origen europeo inciden en mi derecho y yo por qué para estudiar historia del derecho o historia de las instituciones jurídicas me tengo que enfocar en el estudio del derecho romano? Respuestas puede haber muchas y muy variadas, pero me parece que la más adecuada es la más sencilla, y es que nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico, deriva precisamente del derecho romano. Y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Acaso Julio César llegó hasta Saltillo? No, no fue así. Pero les pongo un ejemplo para que ustedes conozcan la influencia del derecho romano en el sistema jurídico europeo y cómo el sistema jurídico europeo brinca a Latinoamérica. Miren ustedes, ejemplo. El Código Civil francés, uno de los más avanzados de su época, está basado o derivó precisamente de las instituciones jurídicas del derecho romano. Luego, los redactores del del Código Civil español, pues tomaron en cuenta o se basaron en el Código Civil francés mucho más antiguo. Y por ende, por virtud de la conquista, como era de esperarse, por influencia del derecho español, muchas naciones de Latinoamérica, como la nuestra, pues obviamente tienen como bases primigenias de las instituciones jurídicas el derecho romano. Por eso, en Arteaga, en Saltillo, en Campeche, se estudia derecho romano para poder acreditar la carrera de derecho, porque es la forma de estudiar historia del derecho a partir de las instituciones del derecho romano que, créanme, que tienen una extraordinaria vigencia en la actualidad. Por supuesto han evolucionado, pero la estructura sigue siendo en la misma. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas, por supuesto, que juegan un papel fundamental en el funcionamiento del sistema jurídico. Sin embargo, las normas jurídicas van cambiando, se los decía antes, van evolucionando, se van adecuando a las necesidades. Pero la estructura sigue siendo la misma. ¿Han ustedes visto en alguna ocasión un edificio en construcción? Ahora, por ejemplo, los que vivimos en Saltillo, pues vemos que están haciendo edificios de departamentos muy bonitos, por cierto, caros de a madre. No pregunté, pero pues, la gente de mi color no puede acceder a ese tipo de cosas. Pero imaginen ustedes una estructura grandota, así el edificio, que es la pura estructura, metálica inclusive. Y luego de repente se le van adhiriendo a eso como paredes y ventanas y de repente ya está, hay un edificio de departamentos, ¿no?
que por cierto también regulado por el derecho, bajo el régimen de propiedad en condominio, ya se platicará en su momento. Sin embargo, se tiene en el edificio. Bueno, imaginemos que las normas son esas paredes y esas ventanas que pueden ir y venir, pueden cambiar, se pueden remodelar, las podemos hacer distinto, pero la estructura, el alma, la base sigue siendo exactamente la misma. Por eso yo tengo que acudir precisamente a conocer la identidad de esa base, de esa estructura, de ese andamaje sobre el cual se colocan las normas jurídicas que son cambiantes. Por ejemplo, las grandes instituciones jurídicas, las nociones de dolo, de culpa, de error, de violencia como vicios del consentimiento, de la voluntad, el concepto de obligación, los derechos reales, propiedad, posesión, servidumbres, el derecho sucesorio, la herencia, la donación, los testamentos, las figuras o instituciones de derecho familiar, el matrimonio, el divorcio, la adopción. La adopción, esta última como mecanismo para obtener la filiación, todas son figuras o instituciones que derivan, que tienen su origen precisamente en el derecho romano. Por eso, todas estas reflexiones que hago con respecto al derecho romano ilustran la razón de que esta asignatura no se estudia como historia del derecho en general, sino como derecho romano. ¿Sí? Específicamente derecho romano, y con él voy a estar entendiendo la historia precisamente de mi sistema jurídico. Y por ello explica que se trata de una materia, como les dije, troncal en todas, de hecho, en todas las universidades del país en las que se enseña precisamente el derecho. Pero en todo caso, esto que acabo de decir solamente es el anticipo, y se los prometo, es como el inicio de lo que vamos a estar corroborando en la medida en la que vayamos avanzando en nuestro curso. La medida en la que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta y nos va a hacer sentido que lo que ya se aplicaba en el derecho civil romano, principalmente en el derecho privado romano más que el público, pues obviamente se sigue aplicando hasta nuestros días, obviamente con una variación distinta, y eso obviamente permite que podamos ubicar la base histórica para luego llevarla al contexto actual. Esto, por supuesto, lo empezaremos a analizar a partir del siguiente sábado. Les platico a los que vayan a ser mis alumnos de Derecho Romano. A partir del lunes, Carlos, vamos a tener en la plataforma el primer material que corresponde a la primera parte del curso de Derecho Romano. Hay un temario ya en la plataforma, si quieren empezarlo a analizar. Lo que corresponde al tema 1 va a encontrarse en diapositivas. Está ya cargado también el libro que vamos a llevar como libro de texto, que es Derecho Romano de Marta Morino y Román Iglesias, cuarta edición. Es muy sencillito el libro. No se va a ver todo, es muy amplio, ¿sí? Tampoco tiene el mismo desarrollo el libro que lo que hay en el temario. Hay que buscarle, ¿eh? Hay que entrarle. Sin embargo, el libro va a estar ahí, pero yo mismo les voy a elaborar el material, o les estoy elaborando el material, de tal suerte que ustedes van a poder entrar a leer previamente el material, para luego en la clase del sábado vamos a hacer una pequeña evaluación sobre la lectura de manera oral, ¿eh? Y posteriormente iniciaremos a platicar sobre el tema que nos ocupa, y esto lo vamos a hacer a partir del día de hoy, las siguientes 4 semanas, hasta que tengamos una base fundamental de derecho romano y con ello analicemos la historia de las instituciones jurídicas. Concluiremos con un examen, que será un examen ordinario, escrito y en línea, por supuesto, y los resultados los tendrán tan pronto sea posible. Me encantará poder platicar con ustedes, no solamente de derecho romano, sino de cualquier otras áreas del derecho. Si de algo me gusta hablar a mí, y ya se dieron cuenta que me gusta hablar mucho, es precisamente de derecho. Cualquier duda que tengan, habré de responderles la palabra clave, depende. Y seguramente le preguntaremos a alguien que sí sepa. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Espero que esta plática haya sido de ayuda para sus afanes universitarios y, por supuesto, me reitero a sus órdenes, solamente recordándoles, antes de retirarme y de someterme a alguna pregunta, si es que la tuviesen, que ustedes están aquí para cumplir con un anhelo personal. Trabajen, comprométanse
para lograr precisamente ese propósito. No es fácil, principalmente cuando se tienen otras actividades que hay que desempeñar a partir de las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, ustedes han decidido dar un vuelco en su vida y aprender una disciplina distinta a la cual se vienen desempeñando para lograr con ello una profesionalización que anhelaban desde su momento. Valoren esa situación, pónganle mucho interés, muchas ganas, pero principalmente mucho compromiso, y en un parpadeo estarán logrando ese objetivo, ese símbolo inequívoco de que ya lograron el propósito al colocarse una toga, un birrete y recibir un título en el que esté plasmado su nombre y diga licenciado o licenciada en Derecho. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias. Sí, adelante. ¿Alguien? El caso de Laura Garza está complicado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, quiero reiterar el agradecimiento por parte de la comunidad CEUCI a esta gran plática. Como les dije antes de la plática, creo que no mentí, fue súper entretenida y pues a ustedes realizarles esa invitación a aprovechar el tremendo docente que van a tener. Muchas gracias, magistrado. Estamos a sus órdenes para cualquier cosa de parte del CEUCI y pues echarle ganas en esta materia y estamos contando contigo todas las veces. Pues aquí estaré. Nos vemos el sábado que entra. Material a partir del lunes, hay que empezar a leerlo. ¿A qué horas es el sábado? ¿Ustedes me indicarán? Sí. Digo, a la hora que empecemos, ¿no? Para que no... La materia anterior fue ¿A las 11 está bien? A las 11 será, ¿sí? Sí, porque no amanecen malitos los viernes. ¿Sí? Ya saben que hay que darle tranquilo el viernes porque el sábado nos vemos. Muchísimas gracias, muy buen día. Hasta luego.